Hoy vamos a meterle mano a un texto que es, bueno, una bofetada a toda la cultura de la autoayuda tradicional. Totalmente. Hablamos de El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Y la idea es desgranar esa tesis tan paradójica que tiene. Que dice que buscar siempre lo positivo puede ser contraproducente. Exacto. Y que la clave, a lo mejor, está en aceptar lo negativo. Y para empezar, el autor nos pone sobre la mesa a un personaje que es la antítesis de todo esto. Charles Bukowski. Charles Bukowski. Un personaje increíble para arrancar, sí. El autor lo describe sin filtros, ¿eh? Un alcohólico, mujeriego, jugador, vamos, un perdedor, según él mismo. Y no es una pose. Es que imagínate décadas de rechazos de editoriales, un trabajo horrible en una oficina de correos. Gastándose lo poco que ganaba en alcohol y en los caballos, y por la noche, borracho, aporreando la máquina de escribir. No es el modelo de gurú que uno se espera, la verdad. Para nada. Y el giro de guión llega, ojo, a los 50 años. Un editor de una editorial minúscula, casi por fe, le ofrece un contrato. Un contrato que era, vamos, para malvivir. Poquísimo dinero. Y su respuesta es que es historia. Dice, tengo dos opciones. Quedarme en la oficina postal y volverme loco. O quedarme afuera, jugar a ser escritor y morir de hambre. He decidido morirme de hambre. Y contra todo pronóstico, funciona. Venden millones de libros. Pero la clave de todo, lo que desmonta el chiringuito de la autoayuda, es el epitafio de su tumba. ¿Qué dice? No lo intentes. Es potentísimo. Es que dinamita todo el mito del esfuerzo, del si quieres, puedes. Claro. La tesis es que Bukowski no triunfa por su empeño en ser un ganador. Al revés, triunfa porque acepta que es un perdedor. No intentó ser algo que no era. Exacto. Se sentía cómodo en su propio fracaso. Y esa honestidad tan brutal es lo que conectó con la gente. No luchó contra su oscuridad, la usó, la convirtió en su arte. Vale, vamos a pararnos aquí, porque esta es la primera gran idea. La autoayuda de siempre te dice que te centres en lo que te falta, no. Sí, repite soy rico porque no te sientes rico, o soy guapo porque no te sientes guapo. Con lo cual, esa fijación en lo positivo, irónicamente, lo único que hace es recordarte todo el rato lo que no eres, lo que te falta. Y aquí el libro introduce un concepto que es brillante, la ley de la retrocesión de Alan Watts. A ver. Es la idea de que cuanto más persigues sentirte bien, más insatisfecho acabas. Desear una experiencia positiva es en sí una experiencia negativa. Ujú. Y al revés, claro. Y al revés, aceptar una experiencia negativa es, paradójicamente, una experiencia positiva. Perseguir la felicidad, en el fondo, te aleja de ella. Esto me suena a un bucle mental que todos conocemos, que el texto llama el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Te pones nervioso por algo y al segundo te pones nervioso por estar nervioso. O te sientes culpable por un error y acto seguido te sientes culpable por sentirte culpable. Es como añadir una capa de sufrimiento extra. Una miseria autoinfligida, sí. Exacto. Una espiral. Y la cultura de hoy en día es el combustible perfecto para eso. Abres Instagram y, bueno, ya sabemos. Vidas perfectas, editadas. Claro, el mensaje es que sentir ansiedad, tristeza o rabia está mal. Se supone que tenemos que estar siempre a tope, felices, y no es así. Con lo cual no solo te sientes mal, sino que te sientes mal por sentirte mal. El doble castigo que decíamos. Eso es. Vale, he entendido. Pero entonces, ¿cómo se sale de ahí? Porque en la teoría suena muy bien decir, acepta lo negativo. Pero en la práctica, cuando la ansiedad aprieta, es muy difícil. La herramienta, por así decirlo, es un cambio de chip radical. La solución que se propone es que, literalmente, te importe un carajo sentirte mal. Que te dé igual. Que te dé igual. No es disfrutar del dolor, para nada. Es dejar de juzgarte por sentirlo. En el momento en que dices, mira, hoy estoy fatal y no pasa nada, el bucle se corta. La segunda capa de miseria, la del juicio, desaparece. Exacto. Hay una cita de George Orwell que lo clava. Ver lo que tienes frente a tu nariz requiere un esfuerzo constante. La solución está aquí y ahora, en aceptar este momento, por muy incómodo que sea. O sea que el problema no es el dolor, sino nuestra resistencia a sentirlo. Y esto enlaza perfectamente con el siguiente pilar del libro, que es la idea de que la felicidad no es una meta. Precisamente, la felicidad no es llegar a un sitio sin problemas. La felicidad es el propio proceso de resolver problemas. Y para explicarlo, cuenta la historia de Siddhartha, El futuro Buda. el futuro Buda.
Un príncipe al que su padre encierra en un palacio de lujo para que no conozca el sufrimiento. La jaula de oro, un clásico. Pero a pesar de tenerlo todo, se siente vacío. Claro, y una noche se escapa y se da de bruces con la realidad. Ve por primera vez la enfermedad, la vejez, la muerte, y se queda en shock. Su mundo perfecto se viene abajo. Su primera reacción es irse al extremo contrario, ¿no? Sí, abandona el palacio, vive como un mendigo, ayuna hasta casi morir, se somete al sufrimiento más extremo buscando la iluminación. Pero tampoco le funciona. Tampoco. Descubre que el sufrimiento sin un propósito es tan vacío como el placer sin propósito. Y ahí, en ese punto medio, es cuando tiene la revelación. Ahí es. Sentado bajo un árbol, se da cuenta de que la vida es sufrimiento, no en un sentido trágico, sino como una condición inevitable de estar vivo. ¿Que todo el mundo sufre por algo? Todo el mundo. Los ricos por su riqueza, los pobres por su pobreza, quien tiene familia sufre por ella y quien no sufre por no tenerla. El dolor es, digamos, el tejido de la vida. Que biológicamente tiene todo el sentido del mundo. La insatisfacción es un mecanismo de supervivencia. Es el motor que nos impulsa a cambiar, a luchar. Si estuviéramos siempre satisfechos, nos habríamos extinguido. El libro presenta un personaje ficticio que me encanta, el panda de la decepción. ¿El panda de la decepción? Sí, un superhéroe que no te salva, sino que te dice verdades incómodas. Y su gran verdad es: el dolor es la herramienta favorita de la naturaleza para inspirar el cambio. Es buenísimo, porque cambia el objetivo por completo. No se trata de eliminar los problemas, Sino de elegir problemas mejores. El ejemplo del gimnasio es perfecto. Resuelves tu problema de sedentarismo, genial. Pero ahora tienes problemas nuevos. Claro. Madrugar, sudar, el dolor muscular, organizarte para la ducha. Has cambiado un problema malo, la mala salud, por un conjunto de problemas mejores que es la disciplina del ejercicio. Exactamente. La felicidad está en encontrar problemas que te guste resolver. Y esto nos lleva a la pregunta clave del autor. Que no es qué placer quieres. No. La pregunta es: ¿qué dolor estás dispuesto a soportar? ¿Por qué lucha estás dispuesto a pasar? Esa pregunta lo cambia todo. Te obliga a una honestidad brutal. Él mismo lo cuenta con su fantasía de ser una estrella de rock. Estaba enamorado del resultado final, ¿no? Las luces, los fans, la gloria. Pero no estaba dispuesto a amar el proceso. Correcto. No quería las horas y horas de práctica, cargar el equipo, tocar en bares de mala muerte, los fracasos. Solo quería la recompensa. ¿Y la vida no va así? Para nada. El éxito, en cualquier cosa, no viene de desear la victoria, sino de enamorarte de la lucha que te lleva hasta ella. Y esto de elegir tus luchas me parece que conecta con otro punto que hoy en día es crucial. La idea de que no eres especial. Suena duro, pero es liberador. Es totalmente liberador. Se habla de la tiranía del excepcionalismo. Estamos bombardeados por lo extraordinario. En las noticias, en las redes, todo es increíble. Y claro, la vida normal, la media, empieza a parecer un fracaso. Todo el mundo tiene que ser un emprendedor de éxito, un artista, tener un cuerpo perfecto. Es una presión insostenible. Y esa presión genera una inseguridad que, según el libro, acaba en una sensación de merecimiento, de tener derecho a todo. Como nos sentimos mediocres, lo compensamos creyendo que merecemos un trato especial sin habérnoslo ganado. Para desmontar esto, el texto hace una distinción que me parece vital. Culpa y responsabilidad. Sí, que no es lo mismo. La culpa mira al pasado. ¿Quién causó el problema? La responsabilidad mira al presente. ¿Qué eliges hacer tú con ese problema? El ejemplo que pone de su primera novia es muy claro. Le fue infiel. La culpa, obviamente, fue de ella. Sin duda. Pero la responsabilidad de gestionar su dolor, de sanar, de aprender y de elegir mejor en el futuro, era solo suya. Culparla a ella eternamente solo le mantenía atrapado. Es un concepto potentísimo. No eres culpable de las cartas que te tocan, de una enfermedad, una infancia difícil, pero eres 100% responsable de cómo juegas esas cartas. Y esto es una crítica directa a lo que llama el victimismo chic. Esta tendencia de usar la ofensa y el ser víctima como moneda de cambio para tener atención y superioridad moral. Entiendo. Es como si al quedarte en el papel de víctima cedieras tu poder para cambiar las cosas. Y esta idea de asumir la responsabilidad tiene su prueba de fuego en las relaciones de pareja, ¿no? Sin duda. Cuenta una experiencia que tuvo en Rusia. Se quedó alucinado con la honestidad tan directa de la gente. Un no era un no rotundo, sin adornos. Que al principio choca, me imagino. Mucho.
Pero luego se dio cuenta de que esa franqueza creaba una confianza mucho más profunda que la cortesía superficial que tenemos aquí. Porque sabes a qué atenerte, no hay dobles tintas. Exacto. Y esto le sirve para hablar de la importancia de los límites. Una relación sana, dice, es aquella en la que dos personas asumen la responsabilidad de sus propios problemas y no de los de su pareja, A diferencia de las relaciones tóxicas. que se basan en un juego perverso de culpas y rescates. ¿Cómo es ese juego? El patrón de la víctima y el salvador. La víctima crea problemas para recibir atención. El salvador los resuelve para sentirse necesitado. Ambos tienen su subidón emocional, pero es una dinámica destructiva que impide que maduren. Y la confianza real no nace de evitar el conflicto. Nace de navegarlo, de poder decir no y escuchar no, y saber que la relación lo aguanta. Y hablando de aceptar realidades duras, el libro nos lleva al tema definitivo, la muerte. Y lo aborda de una forma muy personal. Sí, es la parte más impactante, yo creo. Narra la muerte de su amigo Josh con 19 años. En una fiesta, saltó de un acantilado a un lago y se ahogó. Es una historia durísima. Terrible. Y cuenta cómo esa tragedia fue el momento más transformador de su vida. Enfrentarse a la mortalidad de una forma tan brutal le dio de algún modo permiso para empezar a vivir de verdad. Al darle un marco teórico a esto, recurre al antropólogo Ernest Becker. Y su concepto del terror a la muerte. Becker dice que esta ansiedad, este miedo a nuestra propia aniquilación, es el motor oculto de casi todo lo que hacemos. Y para combatirlo creamos proyectos de inmortalidad. Eso es, intentos de dejar una huella, de que algo nuestro perdure. Nuestro yo físico sabe que va a morir, así que invertimos toda la energía en el yo conceptual, para que trascienda. Poner tu nombre en un edificio, escribir un libro, tener hijos. Exacto. Son formas de sentir que nuestra identidad va a sobrevivir a nuestro cuerpo. El problema, dice Becker, es que nos aferramos tanto a esos proyectos que se convierten en la fuente de nuestros peores conflictos, desde una bronca familiar hasta una guerra. Y volvemos al principio, a Bukowski y su «no lo intentes». Él no parecía muy preocupado por su proyecto de inmortalidad. Para nada. Él escribía porque no podía no hacerlo, aceptando su naturaleza. Entonces, la solución no es construir un legado más grande, sino aceptar la realidad de la propia muerte. Dejar de huir. El libro acaba con él en el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. una anécdota potentísima. Se acerca al borde de un acantilado altísimo, paso a paso, sintiendo el vértigo. Es una metáfora de mirar a la propia mortalidad a los ojos. Y en ese momento, en lugar de pánico, encuentra una calma extraña, ¿verdad? Una calma y una claridad inmensas. La idea final es que la muerte no es un pensamiento morboso, es la brújula más precisa que tenemos. Cuando te enfrentas a tu propio final, todas las preocupaciones triviales, los valores superficiales, se caen. Te obliga a preguntarte a qué le estoy dando importancia realmente. ¿Vale la pena? La muerte es lo que da sentido a la vida, porque el ser finita, cada elección cuenta. Es un cambio de perspectiva total. Si la muerte es la única certeza, entonces la mayoría de nuestros miedos diarios, que te critiquen en el trabajo, que tu equipo pierda un partido, pierden su poder. Se convierten en lo que son, trivialidades. Te obliga a ser mucho más selectivo. Te das cuenta de que tu energía es limitada y empiezas a invertirla en lo que de verdad importa. Y para cerrar el círculo, creo que lo justo es que la última palabra la tenga el hombre con el que empezamos. Bukowski. Hay una cita suya al final que lo resume todo. Adelante. Dice así: todos vamos a morir, todos nosotros. ¡Qué circo! Debería bastar con eso para amarnos los unos a los otros, pero no es así. Nos aterrorizan y aplastan las trivialidades de la vida. Nos devora la nada.